Muy bien, vamos a continuar entonces la clase de trigonometría con el tema resolución de triángulos oblicuángulos. Bueno, este tema es bastante importante y ¿qué es lo que vamos a ver en digamos, en este capítulo? Bueno, en primer lugar, diferenciar un triángulo rectángulo de un triángulo oblicuángulo. Se llama oblicuángulo porque uno de sus ángulos, o mejor dicho, sus ángulos van a ser diferentes al 90. ¿Ya? Ahora, es probable pues que algunos sean agudos, otros sea obtuso. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, un criterio que vamos a tener que observar. Entonces, aquí yo tengo un triángulo, quiero que te fijes en este triángulo que voy a sombrear para que no te confundas, el triángulo ABC. Tú puedes observar acá este triangulito ABC. Es nuestro triángulo que vamos a tomar nosotros como ejemplo. Entonces, este triángulo ABC, que yo estoy acá tomando como ejemplo para la explicación de lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, jóvenes, este triángulo ABC es un triángulo oblicuángulo y tiene una característica especial. Este triángulo se va a poder inscribir en una circunferencia. Ahora bien, el radio de esta circunferencia, donde está el triángulo inscrito, ¿de acuerdo? El radio de esta circunferencia, tiene un nombre especial. Por ejemplo, desde este punto que estoy acá señalando, hasta el punto T es el radio y del mismo punto hasta el punto C también es el radio. Ahora, también desde O hasta, por ejemplo, hasta B también es radio, de O hasta el vértice A también es radio y de O hasta C, obviamente que ya lo vimos, también es radio. ¿Cómo se llama este radio, esta recta? Bueno, sabemos que se llama radio, pero no es un radio cualquiera, se va a llamar circunradio. ¿Entendido? Se va a simbolizar con la letra R. Importante porque va a intervenir en la fórmula que vamos a ver. Entonces, ¿qué dice el teorema o ley de senos? Bueno, para empezar, acá tengo yo un triángulo que está de amarillo, ABC son los vértices y los lados son A minúscula, que está opuesto al vértice A. Por lo tanto, el lado que está opuesto al vértice B se va a llamar B minúscula. Y el lado que está opuesto a este vértice C lo vamos a denotar como C minúscula. Siempre va a ser así en nuestro caso. ¿Entendido? Entonces, cuando te dan un triángulo ABC, usted inmediatamente va a identificar los lados en función a los vértices. Sabemos que R es el circunradio. Y bueno, hay una relación entonces entre ellos y los ángulos. Lo cual dice, A, este lado A, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, es decir, el seno de A mayúscula, es igual a otro lado B dividido entre el seno de su vértice opuesto, es decir, el seno de B, es igual al lado C dividido entre el seno de su ángulo opuesto, es decir, ángulo C. Todo eso es igual a 2 veces el circunradio. Ya te expliqué qué cosa viene a ser el circunradio. Ahora, esta de acá, esta fórmula que está encerrada en este R cuadro es la ley o teorema de senos, lo cual también se puede de alguna forma representar de este modo, ¿no? Es decir, si yo quiero A, por ejemplo, el seno de A pasa a multiplicar a 2 veces el circunradio. Entonces, O también dijo 2R, se va a multiplicar con el seno de A. Lo mismo, si yo quiero B, entonces el seno de B pasa a multiplicar al doble del radio y así. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos formas se puede utilizar dependiendo qué datos me da el problema. La otra ley que te quiero mostrar, o el otro teorema, es la ley de cosenos. ¿Ya? Y como ya te mostré hace un momento, acá tengo un triángulo de vértices en mayúscula ABC. Ahí están los vértices ABC.
¿Cómo ubico los lados? En minúscula, el lado A minúscula será opuesto al vértice A mayúscula y así el lado B minúscula opuesto al B y el C opuesto al vértice C. Así vamos a trabajar nosotros. No vayas a poner, digamos, el lado B al vértice que no le corresponda. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se aplica la ley de cosenos? Para aplicar la ley de cosenos, yo necesito conocer un ángulo cualquiera. Vamos a suponer que ya, conozco este ángulo B, perdón. Sí, entonces, lo que yo voy a hacer, si conozco este ángulo B, si me dan como dato en el problema este ángulo B, ¿no? Y conozco los tres lados, o conozco dos nada más, acá están dos, y quiero conocer cualquiera de los tres lados, ¿no? Pero va a relacionar los tres lados, ¿ya? Entonces yo diré, como yo tengo el ángulo B, voy a tomar a su lado, es decir, el lado B minúscula. Entonces diré, ese lado B minúscula al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, A al cuadrado más C al cuadrado, ¿ya? Te tienes que recordar un poco de productos notables, menos 2 veces el primero por el segundo, ¿te acuerdas de eso, no? Acá siempre va a ser menos, siempre va a ser menos. Por el coseno del ángulo que conocemos, es decir, en este caso es el ángulo B. ¿Te das cuenta? Entonces, eso será siempre y cuando conozca el ángulo B y el lado que está al frente de ese ángulo, que es este B minúscula, ¿no? Se trabaja así. Ahora, algunos me dirán, profesor, y si yo no conozco el ángulo B, por ejemplo, acá en el problema me dicen, por ejemplo, que conozco el lado C, ya vamos a poner, acá este ángulo me da, profesor, ya lo conocemos. Entonces, ¿cómo aplico la ley de cosenos con este ángulo C? De la misma forma, vamos a tomar el lado que está opuesto a ese vértice, que es el mismo lado C. Entonces diré lo mismo que acá. C al cuadrado, ya es lo mismo, va a ser igual. A los otros dos lados, fíjate, A con B, acá será A al cuadrado más B al cuadrado, es lo mismo, ¿ya? Menos el doble del primero por el segundo y por el coseno de el ángulo que conoces, en este caso es el coseno de C. ¿Te das cuenta? Entonces lo mismo sería para el otro lado, ¿no? Si yo conozco, por ejemplo, acá el ángulo A, entonces tomo el lado A y hago lo mismo. ¿Entendido? Entonces, para no complicarnos con 3 fórmulas, porque de cada lado vamos a tener una fórmula, simplemente te lo explico de esa manera y usted ya puede tomarlo según los datos que se tengan. Entonces, muchachos, ya te mostré ya cómo es la ley de cosenos. Ya son los dos que vamos a ver, o el teorema de cosenos y la ley de senos. Ya son los dos que vamos a ver nosotros el día de hoy. Profesor, ¿hay ley de tangentes? Claro que sí. Entonces acá están los tres, ¿de acuerdo? Fíjate, acá están los tres. Ya te expliqué ya 2 de ellos. Entonces el otro también sería similar a lo que te acabo de mencionar, ¿no? Lo que sigue, los otros 3, aquí están simplemente despejándose, ¿de acuerdo? Bueno, acá hay un error. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en la primera, tenemos que tomar aquí el lado A. En este caso, ¿no? Acá tengo A. Si nosotros nos fijamos acá, menos 2AB, ahí está. Pasa para acá, A negativo, ¿no? Entonces acá sería A negativo. Ya, en este caso hay un error ahí del texto, ¿de acuerdo? El resto está muy bien. Bien, muchachos, entonces con estos teoremas vamos a hacer nosotros o resolver 5 ejercicios. Primer problema. Del gráfico hallar el valor de X. Ahora, algunos me dirán, profesor, ¿cuándo aplico ley de senos y cuándo aplico ley de cosenos? Bueno, para que te des cuenta, como recién estamos empezando, ¿ya? Cuando yo tengo, por ejemplo, triángulos, obviamente, oblicuángulos, ¿cuándo aplico ley de senos? Es decir, la ley de senos. ¿Cuándo lo aplico? ¿Y cuándo aplico la ley de cosenos?
No siempre va a ser así, pero te voy a dar, digamos, una noción de dónde y cómo aplicarlo. Ley de senos te conviene cuando hay dos ángulos, es decir, dos ángulos conocidos, como este problema que está acá. ¿De acuerdo? Dos ángulos conocidos y al menos los dos lados que le corresponden. Uno por conocer y el otro conocido, tal vez como este problema que está acá. Para la ley de cosenos, basta con conocer un ángulo. ¿Sí? Yo conozco un solo ángulo, pero la condición es de que los tres lados que te falta, sí lo debes de alguna forma conocer, o uno de ellos debería faltar conocer. Entonces, ley de senos, dos ángulos y dos lados. Ley de cosenos, un ángulo, pero los tres lados. ¿De acuerdo? Muy bien, repito, no siempre va a ser así, pero usted está iniciando, así que te vas a guiar por mientras de esto. Ya cuando seas más experto y cuando afrontes problemas más difíciles, eso ya va a quedar a tu criterio. ¿De acuerdo? Ahí ya tienes que darte cuenta dónde aplicar las leyes correspondientes. Muy bien, entonces esto de acá, esta gráfica, cumple el requisito que te mencioné, ley de senos, ¿no? Es decir, tengo dos ángulos y dos lados. Entonces vamos a aplicar pues la ley de senos. ¿Y cómo era? Bueno, tomo cualquiera de los lados, en este caso he tomado raíz cuadrada de 3, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, es decir, seno de 37, va a ser igual al otro lado, que es x, dividido entre el seno del ángulo que se le opone, es decir, 45 grados. Profesor, falta otro porque son 3. Bueno, no hay necesidad porque nosotros con estos dos podemos hallar el valor de x que nos pide el problema, ¿no? Profesor, falta el circunradio. Acá no hace falta, digamos, trabajar con el circunradio. Muy bien, entonces vamos nosotros a resolver este problema. Simplemente tienes que recordar los valores de las razones trigonométricas, clase que ya hemos hecho ya en los primeros meses del año. Y bueno, acá tendremos entonces raíz de 3 sobre 3 quintos, ya que el seno de 37 vale 3 quintos, igual a x, sobre el seno de 45, que usted sabe que vale raíz de 2 sobre 2. Son valores que sí o sí debes conocer. Si no los conoces, lamentablemente, no vas a poder continuar. Ahora, acá yo estoy dividiendo fracciones. Arriba está una cantidad que es irracional, que es raíz de 3, y acá tengo a x. Las fracciones 3 quintos y abajo la fracción raíz de 2 sobre 2. ¿Cómo hago en este caso dividir fracciones? Usted sabe que hay un método llamado, que lo llamamos la orejita. Consiste en que haya fracciones en ambas partes, es decir, arriba y abajo, pero arriba no es fracción, pero lo podemos poner como fracción. Raíz de 3 es como decir raíz de 3 entre 1. X es como decir raíz de x, perdón, x entre 1. Y ahora sí tenemos la fracción, ¿no? Usted recuerde que cuando se divide una fracción AB entre otra fracción CD, se aplica el método llamado de la orejita. ¿En qué consiste? Bueno, extremos y medios, ¿no? Que recuerde que se multiplica arriba los extremos, A por D, y abajo se multiplica los medios, B por C. Siempre va a ser así ese orden, ¿ya? Entonces, bueno, como ya lo conocemos, o como ya lo expliqué, no lo voy a volver a explicar de nuevo. Entonces, muchachos, multiplicamos. ¿Quién va arriba? Raíz de 3 por 5 y abajo 1 por 3. Entonces, multiplicas 5 por raíz de 3, va arriba, no se puede multiplicar, se deja señalado. En el medio, 3 por este 1, nos va a dar 3. La otra división, x con 2 son los extremos, multiplicas 2 por x, no se puede, se debe dejar indicado nada más. Y abajo tienes 1 por raíz de 2, que nos va a dar raíz cuadrada de 2. Lo que nosotros queremos es x, nos piden hallar x. Entonces, lo que voy a hacer acá es despejar. Esta raíz cuadrada se va a ir a multiplicar, ¿a quién? Al 5 raíz de 3. Y este 2 va a pasar a dividir, ¿a quién? Bueno, a ese numerador, pero en realidad también se va a multiplicar con este valor que es 3, ¿no? Es decir, al multiplicar o al pasar lo quedaría arriba raíz de 2 por 5 raíz de 3, como ya te indiqué, y este 2 pasa a dividir, ¿no?, a esa multiplicación y también multiplica al 3. Y ya me quedé con la x que nos está pidiendo. Bueno, no olvides, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 6. Sí se puede multiplicar, siempre y cuando tenga los mismos índices.
raíz cuadrada tienen ambos, entonces será raíz cuadrada de 6. 5 no se puede, no vayas a poner raíz cuadrada de 30, mucho cuidado. Simplemente arriba será 5 por la raíz cuadrada de 6 y abajo 2 por 3, 6. Entonces nos quedaría 5 raíz de 6 sobre 6. Ojo, no se puede simplificar este 6 con este 6. No se debe. Bien, siguiente problema. En el gráfico calcular B. Muchachos, yo te preguntaría, ¿no? Mira, ve, tengo dos ángulos y tengo dos lados. ¿Qué ley debería aplicar ahí? ¿La ley de senos o la ley de cosenos? ¿O ninguno? Muy bien, señorita, la ley de senos. Excelente. Bueno, entonces vamos nosotros a aplicar pues la ley de senos. Como te dije, la ley de senos conviene aplicarlo cuando tienes dos ángulos y dos lados, ¿no? Como este ejercicio. Y bueno, empezamos. B sobre el seno de su opuesto 37 igual a 6 sobre el seno de su opuesto que es seno de 30. Y bueno, reemplazamos nada más los valores. B, seno de 37 es 3 quintos y B sobre el seno de 30 que es 1 medio. Bueno, acá sí es más fácil hacer la operación en orejita, ¿no? Recuerda que este está entre 1 y recuerda que este 6 está entre 1. ¿No? Algunos no necesitan hacerlo, sino ya pueden hacerlo frente. 2 por 6, 12. 1, se supone que acá está 1, me va a dar 1, ¿no? Entonces te quedaría así, ¿no? 5 se multiplica con el B, 5B, 3 con el 1, te va a quedar 3, 2 con el 6, es 12 arriba, y 1 por este 1, que son los intermedios, me va a dar 1. No hay necesidad de ponerlo acá si no quieres hacerlo. No olvide que este 5 va a multiplicar al 1 que está abajo, y este 3 va a multiplicar al 12, quedándome solamente 3 por este 12 es 36, y 5 por este 1 me va a dar 5. Si usted desea, lo deja como fracción, dependiendo de las claves que se presenten en algún ejercicio. Vamos ahora con el siguiente problema. En un triángulo ABC, la medida del ángulo A es igual a 45 grados, la medida del ángulo C es igual a 30 grados, el lado A es igual a 6, calcular el lado C. Entonces, fíjate acá en este problema, nosotros vamos a graficar un triángulo, los vértices son A, B y C. Nos dice que el vértice A, ojo, medida del ángulo A es 45 grados, ahí está, la del ángulo C es 30 grados. Y ahora, ¿dónde coloco el lado A? Como ya te mencioné, el lado A va a ir opuesto al vértice A, es decir, entre B y C va a estar el lado A cuyo valor es 6. Por favor, no te olvides dónde colocar correctamente los lados que correspondan. No vayas a colocar el lado A en otro, digamos, en otro lado que no es, y obviamente el problema hasta no te puede salir, ¿no? Nos piden hallar el lado C va a ser el opuesto al 30, que sería el lado AB, ¿no? Ese sería el lado C. Muy bien, muchachos, ley de senos, ley de cosenos, ¿cuál serían las leyes que se debe aplicar acá? A ver si alguien me dice. ¿Cuál sería? Muy bien, la misma señorita está contestando, la ley de senos. Así es, tengo dos ángulos, tengo dos lados, así que la ley de senos es lo que vamos a aplicar y sería pues C entre el seno de su opuesto, que es 30, va a ser igual al lado A, pero el lado A vale 6, entre el seno de su opuesto, que sería 45 grados. Bien, entonces C sobre un medio, seno de 30 es un medio, es igual a 6 sobre el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Ya usted sabe, pero sí le voy a escribir de todas maneras, que este C está entre 1 y este 6 también está dividido entre 1. ¿No es cierto? Entonces, extremos y medios, 2 por C y 1 por 1, ¿no? Es decir, 2C te va a quedar arriba, 1 por 1 es 1. Ya, 2 por 6, arriba sería 12, y raíz de 2 por 1 se va a multiplicar y nos va a quedar solo raíz de 2 abajo. Yo quiero C, por lo tanto este 1 va a multiplicar al 12 y este 2 va a multiplicar a esta raíz cuadrada de 2. Pero cuando este 2 baje, fíjate acá, cuando este 2 baje, va a estar por acá este 2 multiplicando, ¿no es cierto? Porque va a venir de arriba. Pero se va a simplificar con este 12, es decir, mitad 1, mitad 6. Entonces, lo que yo puedo hacer de acá en adelante ya, como ya tengo cierta experiencia, mejor simplifico acá. Mitad profesor 1, mitad 6. Entonces me quedaría C entre 1 es igual a 6 sobre raíz de 2. O simplemente C, porque C entre 1 va a seguir siendo C, es igual a 6 sobre raíz de 2. Y eso quedaría. ¿Te das cuenta? Más rápido, más fácil. Ahora,
¿Esa sería la respuesta? No. Recuerde que cuando se tiene una fracción, no es conveniente tener un radical en el denominador. Hay que transformar esto. ¿Qué se hace para poder transformar? Es decir, sacar un radical del denominador, ¿no? Y volverlo un número entero. ¿Alguien me puede decir cómo se llama ese procedimiento que se hace para pasar este radical raíz de 2? ¿Se recuerdan? Muy bien, muy bien. Racionalización, así es. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, simplemente, como usted ve que abajo hay raíz cuadrada de 2, entonces voy a desaparecer esa raíz cuadrada de 2, es un decir desaparecerlo, ¿ya? Multiplicando por el mismo valor, es decir, raíz cuadrada de 2. Pero si multiplico por raíz cuadrada de 2 abajo, para que la fracción no se altere, también debo hacerlo arriba, ¿ya? Lo que se busca es no alterarlo. Entonces, usted multiplica raíz cuadrada de 2 por 6, me va a dar 6 raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2. Es decir, esto queda así, ¿no es cierto? 6 raíz de 2 te queda arriba. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, ya sabe usted que me va a dar 2. Pero 6 y 2 tienen mitad, por lo tanto puedo dividirlos y esto me va a quedar como 3 veces la raíz cuadrada de 2. Siguiente problema. En un triángulo ABC, la medida del ángulo A es 45, la medida del ángulo C es 37, B vale 30, calcule A. Una observación, en tu libro, vas a corregir ahí, acá en el problema dice 370 grados. Está mal, ¿ya? Debe ser 37 grados. Así que, hecho la corrección, vamos a ver, muchachos, cuál sería la solución. Acá tengo mi triángulo ABC, ahí está, ABC. Vamos a colocar los datos que nos dan. La medida del ángulo es 45, ahí está. Y la medida del ángulo C es 37, ahí está. Nos dicen que el lado B, ojo, el lado B es el que está abajo, ¿no? Entre A y C, porque es el opuesto a este ángulo. ¿Cuánto vale? 30. Pues piden hallar el lado A. El lado A es el que está al frente del ángulo de 45 entre BC. ¿No es cierto? Muy bien. Acá vamos a aplicar también la ley de senos, ¿no? Pero vamos a tener un problema. ¿Por qué les digo? Bueno, como ya les adelanté, vamos a aplicar la ley de senos, porque tengo dos ángulos y tengo dos lados. Pero hay un problema. ¿Cuál sería el problema? Bueno, A sí tiene su ángulo opuesto, que es 45, pero B no tiene ángulo opuesto. Bueno, sí tiene, pero es B, pero no sabemos cuál es su valor. ¿Se puede hallar? Claro, ¿no? Sabemos que los tres ángulos deben sumar 180 y el valor del ángulo B debería ser, en este caso, 98 grados. Entonces, ¿cómo quedaría la ley expresada? Diría, ¿no? Ese 30 entre el seno de ese ángulo, es decir, seno de 98 grados, es igual al lado A sobre el seno de 45 grados. Muy bien, profesor, seno de 45 grados nosotros lo conocemos, pero seno de 98, bueno, no es común, ¿no es cierto? No hay seno de 98, pero se le puede calcular. La semana pasada yo te enseñé un tema, ángulos compuestos, muy bien, ya se adelantó una señorita, ya, muy bien, ángulo compuesto, así es. Ahora entiendes por qué te están sirviendo los temas anteriores que hemos hecho y por qué es importante aprenderlo. Claro, seno de 98 grados se puede representar como seno de 45 más seno de 53. ¿Por qué utilizo 45 con 53? Porque se me ocurrió, porque me soñé, no. Porque tanto 45 como 53 son ángulos notables y justo me suman 98. Entonces usted debe recordar que el seno de la suma de ángulos es un ángulo compuesto, se halla con la memotecnia sen cos cosen. Es decir, seno de 98 será seno de 45 por coseno de 53 más coseno de 45 por seno de 53 grados. Y bueno, esos valores, si los conozco, ¿no? A ver, un ratito no me adelanto. Mira, a ver, seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y el coseno de 45 son iguales, ¿no es cierto? Ambos valen raíz de 2 sobre 2, ¿no es cierto? El otro también vale raíz de 2, me van a disculpar la letra, muchachos, pero como ya saben ustedes, mi mouse es antiguo, ¿ya? Raíz de 2 sobre 2. Ambos valen raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Ahora,
yo lo que he hecho acá ya de frente es factorizarlo. Es decir, como se repite raíz de 2 sobre 2 en ambos casos, lo que he hecho es factorizarlo. ¿Ya? Es decir, al factorizarlo, voy a borrar, al factorizarlo, me quedé pues con raíz de 2 sobre 2. Este coseno de 53 es 3 quintos, ya es lo que va a quedar. Recuerde que se abre paréntesis, ¿no? El más lo bajé, el coseno de 45 lo saqué aquí, raíz de 2 sobre 2, igual que el seno de 45 lo saqué, que es el mismo valor numérico. Seno de 53 es 4 quintos. ¿Entendido? Acá ya lo he puesto yo factorizado. Ya usted debe tener en cuenta o debe guiarse de cómo se hace esto. Bueno, acá simplemente sumo esta cantidad que está dentro del paréntesis y obtendría, ¿no? 3 más 4, 7, son homogéneos y abajo sería 5, ¿no es cierto? Entonces, este 7 se multiplica con la raíz de 2, sería 7 raíz de 2. Abajo nos va a quedar 5, por ser homogéneo, 5 por este 2 me va a dar 10. Por lo tanto, el seno de 98 grados es 7 raíz de 2 sobre 10. ¿Te das cuenta? Y ya calculaste algo que tal vez pensabas que no se podía hacer. Ahora, el problema no se acabó, porque ahora sí ya sabemos cuánto vale el seno de 98 grados, era lo que queremos nosotros. Y ahora pues sí se puede aplicar ya la ley de senos, ¿no? Será 30 entre el seno de 98, disculpe, que es 7 raíz de 2 sobre 10, igual a sobre el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Y bueno, acá aplicas la orejita, como ya te mencioné, ¿de acuerdo? Multiplicas este 10 con este 30, que te va a dar 300. Abajo 7 raíz de 2 se multiplica con el 1, que está debajo del 30, ¿no? 1 por 7 raíz de 2 es 7 raíz de 2. Acá también el a se multiplica con el 2, son los extremos, 2 veces a. Y esta raíz cuadrada de 2 se multiplica con el 1, que está debajo del a. Sería raíz de 2. Bueno, hace un momento te expliqué que acá no hace falta pasarlo, sino que este raíz de 2 se va a simplificar con este raíz de 2. ¿Por qué? Si tú, por ejemplo, tienes este raíz de 2, este va a pasar arriba a multiplicar, es decir, quedaría acá raíz cuadrada de 2. Y lo simplificarías después, ¿no es cierto? Es decir, vamos a evitarte un paso y vamos a simplificarlo mejor de una vez, ¿ya? Entonces acá simplemente me quedaría 300 sobre 7. Pero también este 2 con este 150 se van a simplificar. Si este 2 pasa a dividir, sería 300 entre 2. Lo cual acá me va a dar 150 y solo me voy a quedar con A. Entonces, al simplificar todo, solo me quedo con A, 150 y el 7 que está acá, ¿no? Y bueno, esa sería la respuesta para el problema número 4. Último problema, muchachos, del gráfico, nos piden hallar el valor de X. Fíjate acá yo tengo un triángulo. En este triángulo tengo solamente un ángulo, ¿no? Bueno, y tengo, acá me faltaba un dato, y tengo 3 lados, ¿no es cierto? Tengo 3 lados. Bueno, ya me contestaron algunos ya qué ley se va a aplicar, aunque no he visto. ¿Qué ley se va a aplicar, muchachos, en este quinto problema? Muy bien, jovencito. Ley de coseno, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora sí, vamos a ver cómo se aplica la ley de cosenos. Como te dije, ¿no? Basta solo con tener este punto de acá, ¿sí? Y su ángulo. Entonces, vamos a tomar la ley de cosenos en función de esta x. Es decir, sería x al cuadrado igual 4 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 veces 4 por 5 por el coseno de 60. ¿Ya? Así sería la ley. Para los que no me entendieron, lo voy a escribir. ¿Cómo sería acá la ley de cosenos? Sería x al cuadrado, ¿no? Es decir, el lado que yo quiero que está opuesto al ángulo, no importa si este es conocido o desconocido, ¿eh? Solo relaciono el lado y el ángulo, con eso me voy a guiar. Entonces, los otros dos lados lo tomo, 4 al cuadrado, el otro lado es 5, 5 al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 2 veces el primero por el segundo, que sería 4 por 5, por el coseno de 60, ¿no es cierto? Acá es por si acaso, coseno de 60. Eso es lo que se va a aplicar, jóvenes. ¿Entendido? Y bueno, aquí está en la fórmula justo, ¿eh? X al cuadrado, ahí está, 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, menos 2 veces 4 por 5 por el coseno de 60. ¿Entendido? Ya está ya. Ahora sí, vamos simplemente ahora, una vez ya aplicado
la ley de cosenos, vamos a efectuarlo. 4 al cuadrado más 5 al cuadrado me da 41, ¿no? Acá es 25 y 16, 41. Coseno de 60 es un medio, ya 4 por 2 por 5, todavía no lo he multiplicado, porque acá también lo que puedo hacer yo es simplificar, ¿no? Este 2 se va con este 2, 1 arriba es como ninguno, 4 por 5 es 20, entonces tendría 41 menos 20, que sería esto de acá lo que queda, ¿no? Me va a dar 21, y yo no quiero x al cuadrado, sino lo que queremos es hallar el valor de x. Este cuadrado pasa al otro lado como raíz. Y x sería igual a raíz cuadrada de 21. Recuerden que 21 no tiene raíz cuadrada exacta. Muy bien, eso sería toda la clase del día de hoy.